licenciatura de médico cirujano. Sean bienvenidos a este espacio dedicado a explicarles una de las patologías más comunes en consulta externa, como lo es la otitis media aguda. Antes de saber cuáles son sus síntomas, cuál es el tratamiento, no debemos olvidar y debemos de aprender partes fundamentales como lo es la anatomía del oído. Sabemos que este órgano es el encargado de transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes. Aquí podemos ver una imagen generalizada del oído. El oído consta de tres principales partes, la cual es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo consta de un pabellón auricular, un conducto auditivo, y el oído medio consta de una membrana timpánica, una cadena de huesecillos, el cual es el martillo, el yunque y el estribo, y una trompa de Eustaquio, que aquí es la principal afección en la otitis media aguda. Y por último tenemos el oído interno, que consta de canales semicirculares, una cóclea, vestíbulo y nervio vestibular, facial y auditivo. Ahora les voy a explicar más detalladamente cada una de sus partes. El oído externo está separado del oído medio por una estructura en forma de disco llamada membrana timpánica. El conducto auditivo externo mide aproximadamente 2.5 centímetros. El oído externo, que incluye el pabellón de la oreja y el canal auditivo externo, está separado por una estructura en forma de disco llamada membrana timpánica. El pabellón auricular se conecta a la cabeza mediante la piel y se compone principalmente de cartílago. Su función es ayudar a reunir las ondas sonoras y hacerlas pasar por el canal auditivo externo. Este mide aproximadamente 2.5 centímetros y termina en la membrana timpánica. Aquí podemos observar las partes de la anatomía del oído externo, como lo es el hélix, pilares del antihélix, tubérculo, concha de la oreja, lóbulo de la oreja, trago, rama del hélix y fosa triangular. Aquí tenemos la anatomía del oído medio. El oído medio se encuentra excavado en el hueso temporal en la denominada caja del tímpano, que consta de huesecillos como lo es el martillo, el yunque y el estribo, el cual están mantenidos por ligamentos, articulaciones y músculos. En la pared que separa el oído medio del oído interno se encuentran dos orificios pequeños, el cual es la ventana oval y la ventana redonda, que se encargan de transmitir el sonido del oído medio al oído interno. Y por último tenemos la trompa de Eustaquio, que mide 1 micrómetro de ancho y 35 micrómetros de largo y está conectado con la nasofaringe, el cual se encarga de regular la presión de la atmósfera. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una comparación de la anatomía de la trompa de Eustaquio de un adulto con la de un bebé. ¿Por qué hacer esta comparación? Bueno, la anatomía de la trompa de Eustaquio de un adulto es mucho más gruesa, por lo que facilita el drenaje a través de la nasofaringe. En cambio, en la de un bebé, la trompa de Eustaquio es mucho más delgada, por lo que dificulta su drenaje. Si a un adulto le da un resfriado común, este tiene mayor drenaje de sacar la mucosa. En cambio, si a un bebé le da un resfriado común, por ser delgada su anatomía dificulta el drenaje, por lo cual da una inflamación y da la otitis media aguda. El oído interno se encuentra alojado profundamente en el hueso temporal y está formado por una serie de estructuras complejas que se encargan de la audición y el equilibrio del ser humano. La cóclea es un tubo óseo en forma de caracol. El techo de la cóclea está revestido por la membrana vestibular y el suelo por la membrana basilar, el cual descansa el órgano de Corti, que es responsable de la audición. Mi nombre es Hugo Enrique Jerónimo García,
estudiantes de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Olmeca, y a continuación les hablaré de la otitis media aguda. La otitis media aguda, o por sus siglas OMA, es la inflamación del oído medio, que se caracteriza principalmente por la presencia de líquido en esta cavidad, al igual que los signos y síntomas de una inflamación local y su inicio súbito. Esta es un problema de salud pública que afecta principalmente a pacientes en edad pediátrica los primeros años de su vida. Esta patología se basa en la anatomía de un bebé comparada a la de un adulto. Como podemos observar, la trompa de Eustaquio de un bebé es de forma más horizontal, comparada a la de un adulto que es de forma más vertical. Esto favoreciendo la colonización de virus y bacterias cuando esa trompa se ve obstruida. Recordamos que la trompa de Eustaquio se forma a la mitad del oído, yendo posteriormente a la parte posterior de la garganta. Recordemos una de las principales características de la trompa de Eustaquio y sus funciones, que son mantener la presión dentro de la estructura del oído medio a un nivel aproximado al de la presión atmosférica, prevenir el reflujo del contenido de la nasofaringe hacia el oído medio y, por último, eliminar las secreciones del oído medio mediante el transporte mucociliar. Cuando tenemos una otitis media aguda, estas tres funciones se ven afectadas y por lo tanto tendremos una otitis media aguda. Recordemos que cuando un líquido o una secreción no circula, esto normalmente se infecta. Es por eso que el principal antecedente de otitis media aguda son las infecciones virales de vías aéreas superiores, ya que éstas inflaman la mucosa del oído medio. Por lo tanto, crean un exudado, que dicho exudado no puede ser expulsado debido a la inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio. Aunque la infección viral es muy importante en otitis media aguda, la mayoría de los pacientes desarrollan colonizaciones bacterianas. Es por esto que la infección de otitis media aguda se predomina como infección bacteriana. Cualquier cosa que inflame o obstruya la trompa de Eustaquio puede almacenar líquido y crear una otitis media aguda. Sus principales causas son las alergias, los resfriados e infecciones sinusales, el exceso de moco y de saliva producidos durante la detención, la infección o agrandamiento de adenoides y el humo del tabaco. Cabe mencionar que es muy importante que en el humo del tabaco las personas que llevan a sus hijos con otitis media aguda dicen no fumar delante de ellos, pero de alguna u otra forma afectan a los pacientes pediátricos. Por último, las infecciones virales representan el 41% de los casos de otitis media aguda. El virus sincitial respiratorio un 74%, la parainfluenza un 52%, la influenza un 42%, que constituyen el 81% de los patógenos virales. La bacteria que ocasiona con mayor frecuencia la otitis media aguda es el Streptococcus pneumoniae. Esto fue todo sobre la patología de otitis media aguda. Seguimos con el cuadro clínico. Los síntomas pueden aparecer súbitamente, aunque comúnmente son precedidos por procesos infecciosos de las vías respiratorias superiores, procesos inflamatorios como la rinitis alérgica o bien procesos que causan la obstrucción mecánica de la trompa de Eustaquio, como la hipertrofia adenoidea, tumores nasofaringios, entre otros. Los lactantes por lo regular se vuelven irritantes y tiran del oído afectado. Además, puede existir un leve aumento de la temperatura. En cambio, los niños en edad escolar se quejan habitualmente de otalgia, que es dolor en la parte externa o interna del oído, la cual interfiere con las actividades habitualmente del niño. Por tanto, los síntomas característicos de la otitis media aguda son plenitud ótica, que se caracteriza por la sensación de tener agua dentro del oído, acúfeno, especialmente de tono grave, chasquido de abertura y otalgia, que se alivia al aparecer la otorrea, al igual que diversos síntomas sistémicos de infección, como hiporexia, que se define como la disminución del apetito, fiebre, vómito, diarrea y alteraciones del sueño. So she ran away.
punto muy importante a destacar dentro de las manifestaciones clínicas son las fases evolutivas de este padecimiento, que, como veremos, son 4. Hiperemia, en la que se produce la obstrucción de la tuba o trompa de Eustaquio. En esta fase está presente la fiebre y la octalgia. En la otoscopía observaremos una membrana timpánica congestiva a nivel del mango del martillo, la pars flácida y la periferia, además de aumento de la vascularización. La fase exudativa, en la que se produce escape del suero, fibrina, polimorfonucleares y eritrocitos de los capilares. Esto debido a que las células epiteliales coloidales del tímpano se convierten en calciformes mucosegretales y produce un exudado a presión. Y a través del otoscopio podemos observar una membrana timpánica abultada, congestiva, engrosada y una pérdida de sus detalles anatómicos. Supurativa. En esta fase ocurre la perforación espontánea y el drenaje del líquido hemorrágico, serosanguinolento y después mucopurulento. Se mantiene la hipoacusia, disminuye el dolor y la fiebre y se resuelve el edema y la sensibilidad mastoidea. A través de la otoscopía observamos faro otógeno, perforación de la pars tensa de la membrana timpánica y otorrea. Y por último, la fase de coalescencia. Solo se observa en 1 a 5% de los casos, en el que se mantiene la secreción mucopurulenta por más de 2 semanas de evolución. Se observa reparación del dolor y de la reacción mastoidea, que se hacen más intensos durante la noche. Además, hay febrícula y leucocitosis. Debemos de tener en cuenta los siguientes síntomas de alarma: aumento o disminución brusca de la otorrea, caída del techo o pared posterior del conducto auditivo externo, fiebre en aguja y cambios de conducta. En caso de diseminación intracraneal de la infección, puede haber cefalea intensa, confusión y signos neurológicos focales. Hola, mi nombre es José Isidro Reyes Rosales, soy estudiante de la carrera de Medicina y hoy vamos a explicar lo que es el tratamiento de la otitis media aguda, o mayor conocido como el tratamiento de, ¿cómo se llama?, farmacológico de la OMA. Se divide en dos, que es el antimicrobiano y el tratamiento complementario. El antimicrobiano básicamente se basa en un antibiótico, y el antibiótico de predilección tenemos lo que es la amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina que tiene un amplio espectro para bacterias. La amoxicilina se le da a menores de 5 años 80 miligramos por kilogramo por día. ¿Qué quiero decir con eso? Si tengo 80 miligramos, que es la dosis, por el kilogramo de que pese el paciente, entre día. Si el paciente pesa 15 kilogramos, yo voy a hacer una fórmula de la siguiente manera: serían 80 miligramos por los 15 que pesa el paciente, que eso es igual a 1200. 1200 lo voy a dividir entre las tomas que se le va a dar al paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Cada cuántas horas el paciente va a tener que tomar el medicamento. Por lo general siempre se otorga cada 6 o cada 8 horas. Ahorita vamos a tomar la referencia cada 8 horas. Cada 8 horas equivaldría 3 veces al día. Sería entre 3, dándome un resultado de
400 miligramos en 24 horas. Esa no quiere decir que le voy a dar los 400 miligramos cada 8 horas, sino de este resultado todavía vamos a hacer una fórmula de 3 que es igual a la dosis indicada, que son los 400 miligramos, por el diluyente del fármaco, y la amoxicilina suspensión viene de 5 mililitros, entre su presentación y la presentación de la amoxicilina suspensión viene en 500 mililitros. Eso quiere decir que voy a multiplicar 400 por 5, me da a 2000, entre la presentación, esto me da igual a 4 mililitros cada 8 horas. Esta cantidad o la dosis en mililitros es la que le vamos a otorgar al paciente cada 8 horas durante 5 a 10 días, y en pacientes mayores de 5 a 10 años el tratamiento debería de ser de 5 a 7 días. Posterior tendríamos que darle el tratamiento a pacientes adultos, y en los adultos se da 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Esto es en adultos. En dado caso de que el paciente no mejore, nosotros tendríamos que utilizar un complemento para la amoxicilina, que por lo general es la amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina con ácido clavulánico igual se administra en pacientes menores de 5 años a 90 miligramos por kilogramo por día. Y en los pacientes adultos igual se le da 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Eso sería en cuanto al tratamiento antimicrobiano. Ahora vamos a continuar con lo que es el tratamiento complementario. El tratamiento complementario se le otorga a los pacientes que presentan fiebre y dolor, un antipirético y un analgésico. Los fármacos complementarios son el paracetamol y el ibuprofeno. El paracetamol es un antipirético para pacientes que tienen fiebre y se otorga 60 miligramos por kilogramo por día, de 4 a 6 horas. Esto quiere decir que las dosis indicadas para el paciente de paracetamol cada 4, cada 6 horas serían de 15 miligramos por toma. Y el ibuprofeno se debe de dar de 20 a 30 miligramos por kilogramo. Por día. Al igual que a los pacientes pediátricos, a los pacientes adultos se les complementaría con paracetamol e ibuprofeno. La dosis indicada de paracetamol
En adultos serían 500 miligramos cada 6 a 8 horas por 5 a 7 días, y del ibuprofeno serían 300 miligramos cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de la magnitud del dolor que padezca el paciente, de 5 a 7 días. Ese es el tratamiento que marcan las guías de práctica clínica, el cual debemos de implementar cuando tengamos un caso de algún paciente con otitis media aguda.